Bueno, yo les voy a hablar de liderazgo. Y la primera pregunta con la que quiero empezar mi intervención es esta. Y para esto necesito su ayuda. ¿Qué persona viene a su mente cuando piensan en liderazgo? Cuando escuchan la palabra líder. ¿Cuál es la primera persona, influyente o no, que piensan cuando digo líder? Todos piensen en alguien. Les voy a dar 3 segundos. Ahora que ya tienen esa persona, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes pensó en sí mismo? Y ese es un problema gravísimo. Ese es un problema extremadamente grave. El día de hoy les voy a contar el Big Bang de mi liderazgo y cómo logré romper la barrera del sonido con un discurso. ¿Por qué nadie, o quizás muy pocos, pensaron en ustedes mismos cuando les pregunté sobre liderazgo? Y claro, estoy seguro que muchos de los adultos que están aquí me duplican la edad. No voy a decir triplican porque todos se ven muy jóvenes, pero me duplican la edad. Y claro, algunos han de decir, ¿y este joven de 21 años qué me puede enseñar? Quizás tiene la mitad de experiencia de lo que yo tengo. Y quizás los de mi edad, en cambio, estarán pensando, no, este joven que está aquí parado en el escenario posiblemente tiene las mismas preguntas de vida que yo, está igual de perdido, tiene los mismos cuestionamientos. Y sí, son preguntas extremadamente válidas. Pero déjenme decirles una cosa. La razón por la que estoy el día de hoy aquí es porque a mis 21 años decidí no desperdiciar mi vida, no esperar hasta mis 50, hasta mis 40 años para convertirme en un líder. Voy a empezar a contarles una historia personal y para eso les muestro esta foto. Algunos de ustedes reconocerán algunas de las personas que están en esa fotografía porque, claro, son personas influyentes de la política ecuatoriana y, claro, muchos dirán han hecho cosas buenas o malas, pero realmente ese no es el motivo de esta charla. ¿Por qué les muestro esta foto? En esta foto me di cuenta de la verdadera importancia de entender el liderazgo. No solo de ser un líder o pensar que somos líderes, sino de entender por qué somos líderes. Claro, este evento se realizó hace poco en la Asamblea Nacional y, para resumirles un poco la historia, logramos con mi equipo conseguir el uso del Pleno de la Asamblea Nacional en 2 semanas. Algo que a la mayoría de gente le podría llegar a tomar 3, 4 meses. Nosotros lo logramos hacer en 2 semanas. Pero yo no les vengo a contar sobre este proyecto, yo no les vengo a contar sobre este logro, yo les vengo a contar lo que pasó después de esto. Y claro, mientras sucedía todo esto, yo me encontraba además sentado junto a personalidades que en algún momento marcaron un hito en la política ecuatoriana. Miren ahí, yo todo emocionado al lado de Rosalía Arteaga, expresidente de la República. ¡Wow! En ese momento se me movía el piso y yo decía, ¿cómo es posible que yo a mis 21 años estoy sentado en el asiento del presidente o del vicepresidente de la Asamblea Nacional, en el salón plenario de la Asamblea Nacional? O sea, ¿cómo llegué aquí? Pero eso cambió en 3 días. De ese evento tenemos muchas fotos, de ese evento incontables fotos. Pero gracias a este evento, gracias a lo que sucedió 3 días después, me di cuenta que la foto no importa. Y bueno, más bien reformulando, la foto sí importa, porque a quién no le gustaría tener una fotografía con una expresidenta de la República, entonces la foto sí importa, pero no es lo más importante. La foto definitivamente no es lo más importante. Y claro, por aquí en cambio los influencers quizás estén un poco en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero para mí la foto no es lo más importante. Y entonces aquí empieza la historia. Aquí empieza el Big Bang de mi liderazgo. Después del evento,
salí y en la antesala del Pleno de la Asamblea Nacional se acerca un señor que yo nunca antes había conocido y me saluda. Felipe, ¿cómo estás? Y claro, por supuesto, en el relajo de que todo el mundo estaba afuera, las fotos, mucha gente, mucha bulla, en el relajo todos. El señor me dice, ¿me puedes dar tu número de celular? Y claro, en ese momento con tantas cosas por aquí y por allá, le di mi número de celular y me dijo, quisiera que me compartas tu discurso, porque ese día di un discurso de más o menos 7 minutos 30. Yo le dije, sí, por supuesto. No pensé que me iba a escribir al siguiente día a pedirme el discurso. Yo dije, ojalá se olvide. Pero en efecto me escribió al siguiente día y me pidió el discurso. Y entonces, claro, como la mayoría de seres humanos, lo primero que pasó por mi mente fueron cosas muy negativas. Y yo dije, ¿cómo le voy a compartir este discurso? Un discurso que yo había escrito con tanta pasión, un discurso que al que yo le había puesto tanto corazón. ¿Cómo voy a permitir que mis ideas queden regadas sin saber si la persona que va a tener en sus manos mis ideas le va a poder hacer justicia a todo eso que dije en 7 minutos 30 en el Pleno de la Asamblea? Y pasó un día, y pasaron 2, y llegamos al tercer día. Y en el tercer día me cansé de la insistencia, porque durante los 3 días el Señor había insistido. Yo les voy a ser bien honesto. Le pasé el discurso, pero porque estaba cansado de que me siga escribiendo. Yo dije, Él no se va a dar por vencido. Entonces, más bien voy a dar el brazo a torcer yo. Y le mandé mi discurso. Unas 3, 4 horas después, me llegan 2 audios. Y yo no podía creer. Lo primero, nuevamente, que me pasó por la mente, dije, o sea, le mando mi discurso. Solo espero que en esos audios no estén las correcciones. Porque entonces, ¿qué hice con mi discurso? Y en el primer audio, el agradecimiento, ¿no? Y se disculpaba por la insistencia y dije, bueno. Pero el segundo audio, más largo, me tenía así como intrigado. Y lo primero que escuché en el audio fue llanto, y no sabía si era llanto de felicidad, de enojo, de frustración, de tristeza. Y mientras el audio avanzaba, entendí muchísimas cosas. El Señor en ese audio me agradeció y me contó que su hijo, posiblemente 15, 16 años, había estado ese día en la Asamblea Nacional y de hecho era músico. Era parte de la Orquesta Joven del Ecuador y había tocado un interludio musical el día del evento. Entonces, bueno, me contó este anticipo para lo que se venía después. Y yo dije, bueno, hasta ahora no hay nada, no tiene nada de extraño este audio que he recibido. Pero claro, para eso yo dije, no, entonces las lágrimas son de un padre muy orgulloso, porque hasta ese momento él solo me había hablado de su hijo. Y sin ningún contexto empezó a agradecerme y me dijo, Felipe, te agradezco por haberle regalado a mi hijo esta oportunidad. Y yo no entendía. Te agradezco por confiar y por como padre ayudarme a que mi hijo no se pierda la oportunidad de escucharte, porque mi hijo es sordo-mudo. Y entonces todo cambió. Y claro, él me dijo, mi hijo sí puede leer y sí pudo haber leído tu discurso. Pero no se trata de eso. Este padre se dio el trabajo de traducir mi discurso de 7 minutos 30 al lenguaje de señas. Y entonces todo lo que yo había pensado, todo lo negativo que me había pasado por la mente, no era cierto. Porque verdaderamente yo había encontrado a alguien que sí le pudo hacer justicia a mis ideas. Ese momento, por eso cuando recién inicié les dije que con este discurso logré romper la barrera del sonido y no por lo duro que pudo sonar,
sino por lo trascendental del mensaje. Rompí una barrera que jamás pensé que iba a lograr romper, porque yo había escrito y diseñado ese discurso para inspirar a las personas que me estaban escuchando. Nunca pensé que iba a llegar a inspirar a alguien que nunca me escuchó decir mi discurso. Ese fue el Big Bang de mi liderazgo. Y con eso me di cuenta que todo lo demás, que estar sentado junto a personas importantes, que estar en un espacio importante ya no era tan relevante, ya no era tan importante. Lo importante era que logré cambiar la vida de una persona de una forma en la que jamás había pensado que podía hacerlo. Logré cambiar la vida de un joven y logré inspirar lo suficiente a un padre para darse el trabajo de traducir todo mi discurso. Entonces, ahí saqué otra conclusión. Los líderes no se miden por la talla del líder. Los líderes se miden por la talla de sus seguidores, de quienes siguen a ese líder. Esa es la única forma en la que podemos decir, ¿saben qué? He triunfado con mi liderazgo. Puede ser que muchas personas piensen que el liderazgo se trata de, dar un discurso súper revolucionario, liderar una empresa, ser exitoso, poder pararse en un escenario y hablar a las personas, pero no. De eso no se trata el liderazgo. La única característica de un buen líder es su capacidad para cambiar la vida de las personas. No necesitas pararte en un escenario para eso. No necesitas liderar una empresa para eso. No necesitas ser un empresario exitoso que cerró un buen negocio en 10 minutos. Ese no es o no debería ser el sentido de ser un líder. Y entonces, después de que todo esto cambió, pensé en una metáfora que por lo general utilizo, que más o menos asemeja y busca de forma figurativa ejemplificar de una mejor forma el liderazgo. Y entonces seguramente nosotros hemos escuchado alguna vez esta pregunta. ¿Qué ven ahí? ¿Un vaso medio lleno o medio vacío? Y la psicología nos dice, los pesimistas que están por acá nos dirán que el vaso está medio vacío y los optimistas nos dirán que el vaso está medio lleno y los realistas nos dirán que el vaso está sencillamente a la mitad. Está bien. Esa no es la percepción de un líder. Y les voy a contar cuál es la percepción de un líder. ¿Cómo vemos ese vaso los líderes? ¿Cómo pueden empezar a ver ustedes ese vaso? No se trata de si unos ven que el vaso está medio lleno o de si otros ven si el vaso está medio vacío. Lo que yo veo en ese vaso es que le falta agua. Y yo les voy a decir a ustedes, el trabajo de un líder es inspirar lo suficientemente a las personas para que se unan y digamos, oye, ¿sabes qué? Vamos a ponerle hasta la última gota de agua que le quepa ese vaso. No importa si crees que está medio vacío, no importa si crees que está medio lleno. Hay algo que esas tres posturas, realismo, pesimismo y optimismo, no pueden discutir y es que al vaso le hace falta agua. Eso es indiscutible. Nadie de aquí creo que podrá decir que el vaso está lleno, porque el vaso no está lleno. Entonces, una vez que hayamos inspirado a las personas, hayamos puesto ese vaso en la mitad de la mesa y hayamos decidido juntos hacer qué hacer con toda esa agua, en ese momento, lo importante no va a ser que tengamos el vaso lleno. Lo importante va a ser que tenemos a las personas reunidas frente a un vaso que han logrado encontrar ese punto de acuerdo para lograr llenar el vaso. Y entonces, para salir un poco de contexto, les voy a lanzar una idea con cero contexto. Entonces, prepárense porque además es una idea un poco arriesgada. Yo no estoy de acuerdo con el Dalai Lama, paréntesis, spot publicitario.
El Dalai Lama es el líder espiritual del budismo tibetano. Cierro paréntesis. Y claro, esto suena raro y como que sale de contexto un poco de la capacitación que estoy dando, de mi intervención, porque no tiene contexto. O sea, hablo de liderazgo y luego hablo del Dalai Lama. Pero les voy a contar una cosa. El Dalai Lama dice que en la vida de una persona, durante un año, de los 365 días que tiene un año, 2 días, todos tus esfuerzos son inútiles. Todo lo que puedas hacer no sirve. El ayer y el mañana. Y yo no estoy de acuerdo con el Dalai Lama. Pues, parcialmente. En efecto, hay 2 días en los que no puedes hacer nada. En efecto, hay 2 días en los que todos tus esfuerzos son inútiles. El primero, el ayer, porque no hay que llorar sobre leche regada, como dice el dicho. Pero el otro día no es el mañana. El segundo día es el día en el que decides no hacer nada. Porque para mí el mañana son sueños. Y claro, para muchos dirán, no, es que los sueños son solo sueños. No, no. Los sueños no son solo sueños. Los sueños son, o por lo menos en su mente, deben ser objetivos también. Debemos trabajar, deben trabajar por cumplir sus sueños, por más locos que suenen. Quizás uno parado aquí dice, no, es que tengo un sueño de aquí a 15 años y está bastante complicado llegar hasta allá. Pero no es complicado, nunca es tarde para tomar. ¿Y por qué esto tiene relación con el liderazgo? Porque nunca es tarde para convertirse en un líder. Y el primer paso para convertirse en un líder es empezar a liderar tu vida. Entonces, cuando ustedes salgan de esta charla el día de hoy, cuando ustedes salgan de este auditorio, conviértanse en una fuente de inspiración caminante. Sonrían, gocen la vida, inspiren a los demás. Por ahí, seguramente todos hemos escuchado la frase de no dejes que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda va a hacer. ¿Saben qué? Rompamos de ese paradigma. Yo necesito que mi mano izquierda sepa lo que mi mano derecha hizo, porque quizás con eso se va a sentir inspirada a hacer algo igual o a hacer algo mejor. Entonces, convirtámonos en la fuente de inspiración a cualquier lugar al que vamos, a cualquier lugar al que entramos. Inspiremos a las personas, cambiemos la vida de la gente. Y para terminar, ¿se acuerdan de la pregunta que les hice al inicio? Mi objetivo el día de hoy es que entiendan que no necesitan todas las capacidades y actitudes y aptitudes de un líder. No las necesitan. No necesitan todo eso que piensan que debe ser un líder para liderar. Porque nos han mentido toda la vida y nos han dicho que los líderes nacen y no se hacen. Que entonces el que puede hablar en público es un líder. Y si es que no puedes, y si te pones nervioso cuando hablas en público, entonces no eres un líder porque no puedes llegar a la gente. No, sí puedes llegar a la gente. Hay más formas de inspirar. Y para finalizar, con mucha convicción de ustedes, con mucha convicción de todo lo que son y de todo lo que pueden llegar a ser, les hago una última pregunta. ¿Qué persona hoy, después de mi intervención, viene a su mente cuando piensan en la palabra líder? Soy Felipe Santos, muchas gracias.